¿Sí se pudo? Oh, entonces ya déjalo. Ok, está bien. Sin embargo, al final de cuentas, pues tengo que tener un contacto directo con ellos para tener una buena relación. Ahora, la pregunta aquí ahora es entonces, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Qué tanto es que tú conoces al Señor como para tener una relación con Él? ¿O entonces solamente es puras de oídas? ¿O solamente hemos escuchado de Él? ¿O venimos el domingo a la iglesia y solamente ese es mi único momento en el que yo tengo relación con el Señor? ¿Y a qué me refiero con esto de la relación con el Señor? Es que qué tan cerca estás de Él, qué tanto lo conoces y qué tanto has tenido un involucramiento o qué tanto has permitido que el Señor tenga un involucramiento en tu vida. ¿Y qué tanta intimidad tenemos con el Señor? La Biblia dice que los seres humanos hemos sido creados para tener una relación con Él, una relación cercana con Él. Yo me imagino aquella ocasión cuando el Señor crea a Adán y a Eva, el nivel de relación que Adán tenía con Dios era muy, muy, muy distinto. El nivel de relación que había con Abraham, con Moisés, era muy distinto en ellos. Porque había ese contacto directo de ellos con Dios. ¿Podemos desarrollar una relación con Dios más allá de la que tenemos nada más allá de la relación de domingo, siempre y cuando no haga frío, ¿va? Pero ¿qué me hace interferir en mi relación con Dios? Y yo no digo que se justifique que no vengamos el domingo o sí vengamos a la iglesia. Yo no digo que si hace mucho frío no vengo, si hace mucho calor no vengo, si está lloviendo no vengo. Tiene que ver con mi relación, con mi nivel de relación con Dios, el decidir venir a la iglesia, pero más allá, el decidir dedicarle tiempo a Dios de mi vida y conocerlo cada vez más. Déjeme decirle un versículo que me puede ayudar a definir cómo es mi relación con Él. Y vaya ahí, bueno, si no lo proyectamos, le voy a leerle Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Cuando analizamos este versículo, estos dos versículos de Deuteronomio 6, podemos entender cuál es el nivel de relación que debo tener con el Señor. Debe haber un vínculo con Él, de amor, de intimidad, de acercamiento con Él. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo busquemos, que estemos cerca de Él, que estemos involucrándolo en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros queremos hacer eso? ¿Estamos dispuestos a permitirle que el Señor tenga relación conmigo? Vamos al pasaje de Segundo de Reyes 22 y déjeme extraer algunos versículos que nos van a ayudar a comprender cuál es ese nivel de relación que debo tener con el Señor. Segundo de Reyes 22, déjeme ubicarlo en un contexto histórico para empezar. Está ubicado en los años 640 y 609 antes de Cristo. Usted sabe que los años antes de Cristo van de mayor a menor, ¿no? Hasta llegar a cero. Pero este contexto histórico está en el año 640 y 609 antes de Cristo. Y el reino de Asiria o el imperio asirio era el tiempo esto y es destruido por los babilónicos, ¿se acuerda? Y entonces iban a tomar
todo lo que Asiria había conquistado lo iba a tomar Babilonia. Y Josías, narra el segundo libro de Reyes, capítulo 22, Josías es el último rey del linaje de David. Josías era un rey que venía de la línea de David, pero fue el último rey que traía ese linaje, y fue antes de la deportación, o sea, el último rey del linaje de David antes de la deportación a Babilonia, antes de que fueran tomados como cautivos en Babilonia. ¿Y por qué quiero decir esto nada más? Porque pareciera que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, como el pueblo de Israel iba a atravesar, es cuando buscamos a Dios, es cuando nos acercamos a Dios, es cuando decidimos buscar a Dios. Y eso es normal, pero no tiene que ver así. Tenemos que buscar a Dios en cada momento de nuestra vida, en todas circunstancias. Pero parece que la naturaleza nuestra es buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas. Y analice un poquito su vida. Cuando ha tenido un problema, cuando ha tenido una necesidad, ¿qué es lo que hacemos como cristianos? Buscamos a Dios. Pero cuando todo está bien, cuando no hay nada que pedirle, cuando todo está jalando bien, pues nada más le damos gracias y ya. Pero no lo buscamos con la misma actitud que lo buscamos cuando tenemos necesidad. El reinado de Josías tiene una característica muy padre. Inició Josías siendo rey a los 8 años de edad. Y su reino duró 31 años. Y todo ese tiempo, todo, mi hermano, desde el principio, desde los 8 años de edad que empezó a reinar, Josías mantuvo una relación directa con Dios. Una relación bien estrecha con Dios. Para todo preguntaba, para todo se buscaba a Dios Josías. Era una relación entre Dios y Josías, nada más. Una relación con Dios es una relación entre tú y Dios, nada más. No tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con tu familia, no tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con Dios y tú. Josías era el rey de Israel y lo que él quería y siempre buscó desde el principio, desde los 8 años de edad, era buscar a Dios en todas las circunstancias de su vida. Ahora, Josías tenía una característica fundamental para poder tener esta relación con el Señor. Vayamos ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2, dice: Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David, no se apartó de lo que era correcto. Desde los 8 años. Josías tenía esa característica, una característica impresionante. Hizo las cosas que le agradaban a Dios. Cuando hacía algo, lo dije el domingo pasado, cuando tú haces algo, realmente lo tienes que hacer para agradar a Dios. Señor, ¿esto que voy a hacer te va a agradar? ¿Esto que voy a hacer te honra? ¿Esto que voy a hacer te glorifica? Y no nada más hacerlo porque tienes ganas de hacerlo. Inclusive hasta ver un programa de televisión, una película. Llegó una temporada en que a uno de mis hijos le encantaba ver películas de terror. Y era un grupo de chavos de la iglesia que iban a ver películas de terror. ¿Sabe hasta qué momento dejó de ver películas de terror? Cuando se le apareció el chamuco en su cama. Y entendió que no era agradable a los ojos de Dios. Porque a veces vemos tan sencillo, tan fácil hacer cosas que no entendemos que son cosas que no agradan a Dios. Josías hacía desde los 8 años cosas que agradaban a Dios. Además, Josías era el rey ideal para Israel. Vea lo que dice Deuteronomio 17:20. En la ley estaba claro
cuáles eran las características de un rey, cómo tenía que ser un rey. Fíjese bien, Deuteronomio 17:20 dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Está definiendo las características de un rey. Y también la lectura de la Biblia impedirá que se aparte de los mandamientos de los más mínimo, en lo más mínimo. Además, dice, será garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Josías era el ideal, el rey ideal para Israel. Y vea la trascendencia de la vida de Josías, y es que de acuerdo a varios escritos históricos, Josías fue mejor que David y Josías fue mejor que Ezequías. Mejor que David. Josías no escribió salmos, Josías no era de acuerdo al corazón de Dios, Josías no, pero hay datos históricos en el pueblo de Israel que Josías fue un mejor rey que David y que Ezequías. ¿Por qué? Porque desde los 8 años Josías hacía las cosas que le agradaban a Dios. Pero ¿qué fue lo que movió a Josías a mantener esa relación con el Señor? Déjeme decirle 3 cosas o 3 decisiones radicales que Josías tomó y que nos van a ayudar a nosotros para entender lo que tengo que hacer para tener una buena relación, una relación profunda con el Señor y que sea un reflejo en nuestra vida. Porque ¿sabe una cosa? Mi hermano, nosotros reflejamos donde quiera que andemos el nivel de relación que tengo con Dios, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos. Reflejamos qué tipo de relación tengo con Dios. Cuando andamos en la calle, cuando andamos con los amigos, cuando andamos en el trabajo, reflejamos mi relación, el nivel de relación que tengo con Dios. Y no estoy hablando que andes de mocho todo el día, que seas un religioso. No. Eso no refleja el nivel de relación. El nivel de relación que tengo con el Señor refleja cómo hago con las cosas con responsabilidad, cómo cumplo con mi trabajo, cómo soy el mejor alumno de la escuela, cómo soy un ejemplo para muchos. Eso es reflejar mi buena relación con Dios. Pero déjeme ir con estos 3 pasos, estos 3 puntos, porque estoy seguro de que si usted y yo comprendemos estos conceptos sacados del libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, podemos tener y comprender qué tipo de relación debo tener con el Señor. Número 1, Josías se puso a cuentas con Dios. Versículo 3 y 4 del capítulo 22. Dice, durante el año 18 de su reinado, ¿cuántos años tendría ya? Si empezó a los 8, en el año 18, ¿cuántos son? A los 26 años. ¿Qué estabas haciendo a los 26 años? Bueno, los que ya pasamos por ahí, ¿qué estabas haciendo a los 26 años? Yo ya era papá. Pero a los 26 años, ¿qué hacías? Yo me acuerdo de la fiesta y el relajo, y es una edad en todos los sentidos que estás, pero efervescente, en todos los sentidos. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. ¿Qué tenía que hacer Josías? ¿Cuál era su encomienda? Restaurar el templo que había sido destruido. Para eso había sido llamado. Pero ponerse a cuentas con el Señor no solamente es venir y quedarse sentado y venir con Él y entonces pedirle perdón. Eso no es nada más ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios es hacer lo que debo hacer.
Es hacer lo que me corresponde hacer delante de Dios. Eso es mi labor, hacer lo que me toca. A Josías le tocaba restaurar el templo, pero para ello necesitaba el dinero. Y manda a Safán, dice la Escritura, para que vaya a recaudar todo el dinero que el pueblo había entregado para el propósito de la restauración del templo. Eso era lo que tenía que hacer. La pregunta es, mi hermano, ¿estás haciendo lo que te toca hacer a ti? ¿Quieres que tus hijos se acerquen a Dios? ¿Qué estás haciendo? Cuando yo voy y le pregunto a un matrimonio, ¿qué estás haciendo para que tus hijos se acerquen a Dios? Estoy orando, pastor. ¿Qué estás haciendo más? Sigo orando. ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué quieres hacer para que tu matrimonio se fortalezca? Estoy orando, pastor. Pero ¿qué más estás haciendo? ¿Qué más estamos haciendo aparte de orar? Llevar a los hijos al templo, orar con ellos, leerles la Biblia, ser un testimonio, ser un ejemplo para ellos. Queremos un mejor lugar como templo. ¿Qué estamos haciendo? Queremos irnos a un mejor lugar, ampliar, tener más equipo, tener más cosas. ¿Qué estamos haciendo? Josías no solo tenía la intención, sino se puso a jalar. Me llama mucho la atención cuando alguien viene y lo ve otra persona con necesidad y entonces necesita trabajo o necesita dinero, y la frase típica del cristiano para zafarse de la bronca es: voy a orar por ti, que Dios te bendiga. ¿Sí? Alguien no tiene chamba o no tiene que comer, lo único que le decimos es: voy a orar por ti, que Dios te bendiga. Y con eso parece que nos zafamos de la responsabilidad de ayudar a la gente. Yo no he escuchado, o pocos tal vez, he escuchado que le digan a alguien que necesita: oye, no tengo trabajo, necesito, a ver, ven, te voy a llevar a comer, te invito a comer a mi casa, o te invito a comer a un restaurante, o aquí está una lana, o te voy a ayudar a invertir para un negocio. Nadie hace eso. Nadie. Porque la típica expresión de que Dios te bendiga es la manera más fácil, y voy a orar por ti es la manera más fácil de zafarse de la responsabilidad. Me encanta cómo algunos de nuestros hermanos de pronto se da cuenta de la necesidad que tenemos en el templo y hacen lo que tienen que hacer, aunque no les toque hacer. O si les toca hacer, bueno, hacen lo que les toca hacer. En el aniversario de hace 8 días me llamó mucha la atención cómo cuando terminamos el culto y nos empezamos a abrazar y empezamos a pedirnos perdón unos a otros, porque hubo quien pidió perdón. Hubo quien pidió perdón. Y empezaban a pedir perdón unos a otros, etcétera. Esther agarró su cámara y empezó a tomar fotos. Y ya las publicamos, ¿no? O vamos a publicarlas. Hizo lo que tenía que hacer. De pronto no hay nadie en la puerta y el hermano Mariano va y se para ahí para abrir y cerrar y hace lo que le toca hacer. Si no hay nadie que dirija, hoy Paloma dijo: pues no sé quién es, pero yo le entro. Vale, lo ha hecho. Keren, de pronto no hay nadie, pues voy. Haces lo que tienes que hacer, lo que te toca hacer, aunque no te corresponda. Hacer lo que nos toca hacer es ponernos a cuentas con Dios. Dice la Biblia, le decía Saúl, se acuerda a David: lo que está en tu mano hacer, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. A mí me encanta andar diciendo lo que voy a hacer, y mi esposa me dice: mira, ya no me digas, hazlo. Hazlo. Y es que mañana voy a ir, es que tengo que hacer esto. Ya no me digas, hazlo. Josías sabía que tenía que darle cuentas al Señor, buenas cuentas al Señor.
y tenía al mismo tiempo que cumplir con la restauración del templo. Pero mucho antes de que Josías llegara a este punto, lo decía al principio, Josías tenía que buscar a Dios. Y era la condición apropiada para empezar algo en su vida. Miren lo que dice segundo de Crónicas 34:8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, es un versículo muy parecido al que acabamos de leer, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Jocás, para que repararan el templo del Señor. Así que Josías tenía la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, haciendo lo que le tocaba hacer. Así que pensar que ponernos a cuentas con Dios es también venir en humillación y buscarlo de todo corazón, buscarlo y estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Vea lo que dice Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Señor. Entonces, cuando yo busco a Dios con sinceridad, empiezo a involucrarlo en mis decisiones, estoy teniendo un primer paso para tener una buena relación con el Señor. Ahora, ¿cómo involucras a Dios en tu vida? ¿Cómo lo buscas? Es ponerse a cuentas con Él. ¿Qué más hizo Josías para mantener una relación tan íntima con Él? Número 2, Josías dejó que Dios tratara con él. Yo no sé si tú has dejado que Dios trate contigo, pero cuando Dios trata contigo es algo impresionante en nuestra vida. Qué difícil es, porque cuando quiero tener una relación con alguien y todo va bien con esa persona, pues entonces sigo teniendo una buena relación con él. Pero nada más no me empieza a decir mis cosas y me empieza a decir mis verdades, porque entonces empiezo a cortar la relación con él. ¿No le ha pasado? Hay gente que le encanta tener gente o relación con gente que le dé el avión para todo y que lo apoye en todo lo que diga. Y como ya sé que fulanito, yo ya sé que Alan, cada vez que vaya con Alan, él me va a decir, sí, pastor, hágale. Entonces voy a preguntarle a él, porque él me va a decir siempre que sí. Pero yo sé que cuando voy con Mario y le pregunto, Mario me va a decir, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, ¿qué hago? ¿Con quién voy? Pues voy con Alan, porque Mario me va a mandar por un tubo. Ese es el tipo de relaciones que nos conviene tener. Bueno, eso mismo hacemos con Dios. Porque ya sabemos lo que tengo que ir a hacer, a preguntarle, y ya sabemos lo que me va a contestar de acuerdo a su palabra. Entonces mejor no voy. Porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, porque no me gusta que me diga cómo debo hacerlo. Así que si queremos tener una buena relación y profunda con Dios, debemos dejar que Él trate con nosotros. Y para que eso suceda, para dejar que Dios trate conmigo, pasan 3 cosas también. Y son bien difíciles. Número 1, fíjese lo que hizo Josías en el capítulo 22, versículo 13. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. ¿Qué les dice Josías al pueblo? Vayan y consulten con el Señor, porque lo que acabo de leer en su palabra, lo que acabo de leer en la Biblia, dice Josías, me da cuenta que no estoy haciendo lo que debo hacer. Reconocieron los errores y pecados que habían cometido. Ahora, mi hermano,
¿Cuántos de aquí somos fáciles de reconocer que la regamos? ¿A cuántos se nos facilita reconocer que la regué? ¿Cómo hay personas que les da mucho trabajo reconocer que cometieron un error, que lastimaron a alguien, que la regaron? De verdad que cuesta mucho trabajo. Claro que reconocerlo delante de Dios es una prioridad. Yo tengo que reconocer que la regué delante de Dios, que estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Aun y cuando sabemos que Dios lo sabe, Dios nos pide que confesemos todo eso que hemos hecho mal delante de Él. Dice el Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y luego dice el Salmo 32:5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Entonces tú vienes delante de Dios cuando cometes algo y vas con Él y dices, Señor, perdóname, la regué, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto. Así que, Señor, perdóname. Pero como tú sabes que Dios no te ve porque no estás ahí, porque no está ahí físicamente, pues entonces es fácil reconocer delante de Dios que la regaste. Aunque no debería de ser así. Pero cada vez que pecamos debemos tener tanta vergüenza, de verdad, que no sería tan fácil venir delante de Dios a pedirle perdón. Debería de darnos vergüenza reconocer que la regamos o que hicimos algo mal delante de Él y venir a pedirle perdón. Pero ¿qué pasa con quien he ofendido personalmente a alguien más? No solo a Dios, sino a alguien más. ¿Qué pasa? Cuando yo reconozco que he hecho algo mal y he dañado a Mariano, que lo he hecho yo con mis palabras y lo he dañado con mis palabras, ¿qué hago? Eso sí está difícil, ¿no? Venir y pedirle perdón al que está aquí junto a mí, que físicamente lo veo y que sé que cometí algo que no debía haber hecho. Me cuesta trabajo reconocerlo. Pero cuando permito que Dios trate conmigo, como lo hizo Josías, entonces comprendo que debo confesarme delante de mi hermano. Yo cometo algo en contra de alguien, voy y le pido perdón a Dios, pero lo que Dios me está pidiendo es que vaya y pida perdón a quien le hice daño. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confiésate con tu hermano. Pídele perdón a tu hermano, dice el Señor. Y reconoce que lo ofendiste. Es fácil, ¿no? ¿Es fácil? ¿Cómo voy a querer tener una relación profunda con el Señor si no la tengo con mi hermano? Dice una parte en la palabra que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a mi hermano, ¿qué soy? Un mentiroso. ¿Cómo puedo pararme aquí en el púlpito a decirles que amen a Dios, que busquen a Dios, si yo no los amo a ustedes? Si me la paso ofendiéndolos, agrediéndolos. No se puede. Perdón que lo diga, pero nadie puede ejercer un ministerio en el templo, en la iglesia, porque ama a Dios si no ama a los demás. Mateo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es interesante este versículo porque hay varias cosas que quiero resaltar. Una de ellas es, no dice que vayas y arregle las cosas con quien tú ofendiste,
¿Verdad que no dice? Dice que ¿quién? ¿Con quién? Quien te ofendió. O sea, si alguien trae algo contra ti, si yo voy a pararme a dar mi ofrenda, dice la Biblia, y me acuerdo que Onésimo tiene un problema, que Luis tiene una bronca conmigo, antes de hacerlo, tengo que ir y pedirle perdón y arreglarme con él. Oye, pero espérate, si el que te ofendió fue él. Eso no dice la Biblia. Yo tengo que ir con Luis a arreglar las cosas antes de venir a dejar mi ofrenda. Eso es lo difícil. Además, otra de las cosas que tuvo Josías es, tuvo una disposición impresionante a hacer algo. Versículo 18, ahí en capítulo 22, acuérdese. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Tenía disposición de obedecer la palabra de Dios. Y eso es tremendo. Era lo que más le interesaba a Josías. No hacer nada que Dios no le haya dicho que hiciera, porque obedecer es la clave para todo. Entonces, yo voy a reconocer que cometí un error, voy y arreglo las cosas con mi hermano, obedezco la palabra de Dios, y hay algo que es todavía mucho más importante, porque ¿se acuerda qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Por qué perdió Saúl su reinado? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Por desobediente. No nada más. David pudo haber perdido su reinado porque adulteró, porque mató, pero David no perdió su reinado. Dios le había dado una instrucción a Saúl directamente y Saúl no hizo lo que tenía que hacer y Dios le quitó el reino. Cuando reconocemos que Dios tiene que tratar conmigo, tengo que obedecer lo que Él me dice. Y eso es algo impresionante. Versículo 19. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra será maldita y quedará desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Josías terminó rindiéndose al Señor, apenado. Deberíamos vivir apenados delante de Dios por lo que estamos haciendo mal. Pero se humilló, rasgó sus vestiduras. ¿Sabe lo que significa rasgarse las vestiduras? O sea, yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho. Yo lo hice una vez en mi vida nada más. Cuando hice algo que no debía haber hecho. Y me dio tanta pena delante de Dios que lo que hice fue romper una camisa que traía. Inténtelo hacer. Inténtelo hacer una vez cuando usted haga algo mal delante de Dios. Y se arrepienta y rasgue su ropa. Y va a ver lo que significa hacerlo. Es un acto de humillación. Es un acto de rasgarte a ti mismo. Y dice la Biblia que Josías lloró y se arrepintió. Implican muchas cosas tener una actitud de ese tipo delante de Dios, pero son parte de tener y fomentar una relación con Él. Porque Dios trata con nosotros de distinta manera. Y cuando Él quiere tener una relación contigo, Él va a tratar de la manera en que tú vas a entender nada más. No va a tratar de la misma manera con Waldir que conmigo. Aunque los dos cometamos el mismo pecado, el trato de Dios con Waldir va a ser muy diferente que el trato conmigo. Y nos va a hacer comprender en donde más nos duele, en donde más nos afecta y en donde más vamos a entender.
Muchas veces lo hace de forma dolorosa, mi hermano. Otras veces no tanto, porque no somos tan tercos y tan necios algunos. Otros somos más necios y lo tiene que hacer de distinta manera. Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y Jeremías 18:6 dice: oh Israel, no puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Lo decía el domingo pasado, un alfarero empieza a apretar el barro para darle forma. Pero algunos estamos tan gordos, tan pesados, tan llenos de tanta porquería, que lo va a tener que apretar más duro. ¿Sí me explico? Quizás hay otros que no tanto y entonces pues de volada se lo echan, ¿no? Pero hay otros a los que tiene que apretujar y apretujar y apretujar, y eso duele. Eso duele. Porque cómo nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, pero cuando viene la disciplina de Dios y viene el apachurrado de Dios, duele bien. Nos cuesta trabajo reconocer que la regamos y nos cuesta trabajo obedecer. Y termino con la tercera. No solamente se puso a cuentas con Dios, no solamente reconoció lo que había hecho, no solamente tuvo la disposición de hacer lo que le tocaba hacer, no solamente era reconstruir el templo, para ello tenía que recaudar el dinero, pero también dejó que Dios tratara con él. Pero tenía que hacer una última cosa. Y aquí viene lo más difícil de tener una relación con Dios. Y es que tomó decisiones radicales en su vida. Josías tuvo que tomar decisiones que fueron absolutamente radicales. Porque cuando tú haces lo que te toca hacer, escúcheme esto, mi hermano, nada más. Cuando a ti te toca, haces lo que te toca hacer, cuando te dejas ser tratado por el Señor, no te puedes quedar igual. Lo que tienes que hacer es empezar a hacer cambios en tu vida. ¿Qué hizo Josías? Capítulo 23, versículo 1 al 3. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo. Debo aclarar que en este momento era un solo reinado, era un solo rey, era un solo reino. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Algunos escritos dicen que se sopló el Pentateuco. ¿Quién sabe cuánto haya leído? Pero se aventó una buena lectura de todo lo que decía la escritura. Y dice el versículo 3, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto de presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandamientos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. ¿Qué hizo Josías? Después de haberse puesto a cuentas con el Señor, después de dejarse tratar con él, llevó al pueblo a la presencia de Dios. Dice la Biblia que subió al templo. No sé si estaba haciendo 5 grados de temperatura y lloviendo, pero todos fueron al templo. No había pretexto para ir al templo. No lo había. Subió, leyó la Biblia, renovó el pacto y se comprometió a obedecer. Cuando hizo eso, vienen las decisiones más tremendas que Josías tomó con el pueblo. Y no lo voy a leer, pero del versículo 4 al versículo 15 empieza a definir todas las cosas que el pueblo había hecho y que tenía que dejar de hacer. Había idolatría en el pueblo. Tenían dioses que no era Dios. Había prostitución y fornicación. Mi hermano, ¿cuánta idolatría tenemos nosotros todavía en nuestra vida? ¿Cuánta prostitución practicamos? No, hermano, no digas tan fuerte, ¿cómo crees? ¿Sabe qué es la prostitución?
No solamente habla sexualmente. Una prostitución no solamente es sexual. Una prostitución es dejar de hacer lo que tengo que hacer o hacer algo por algo a cambio, aunque rompa con mis principios. Porque cuando yo tengo un principio y no me dejo sobornar o no me dejo comprar con alguien, pero si lo hago, estoy haciendo prostitución. Me estoy prostituyendo. No solamente la prostitución, sino fornicación también. Había pecado de mentira, sincretismo religioso, es decir, les encantaba hacer cosas que no estaban en la Biblia. Porque creían que si algo hacían de alguna u otra manera les iba a ir bien. Apostaban mucho a la suerte. No juegue, me late. Ese es sincretismo. No juegue a la lotería. Rituales paganos religiosos hacían. Confundían las cosas. En el culto hacían cosas que no estaban delante de Dios bien, pero era bueno. Tenían sus cultos en una bodega toda negra con luces azules. Ese era el culto. Echaban humo y subía el predicador desde abajo para arriba. No sería mala idea, ¿va? Esas eran cuestiones paganas, religiosas. Pero por último, Josías tomó una decisión radical. No solamente había erradicado todo esto del pueblo como una decisión para decir, Dios, tenemos una relación con Él, no podemos seguir siendo idólatras, no podemos seguir prostituyéndonos, no podemos seguir siendo mentirosos, no podemos. Versículo 21 y 24 del segundo libro de Reyes 23, versículo 21 al 24. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para que el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto, no se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, versículo 23, en el año 18 del reinado de Josías, todo esto pasó en un año. Tuvieron que pasar 18 años para que Josías, después de tener momento de oración, de relación con el Señor, llegó el momento decisivo en su vida para decir hasta aquí. Y entonces dice, sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Y versículo 24, Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo del sacerdote Hilcías, que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Decidió consagrar todo a Dios. Mi hermano, Josías decidió consagrar todo a Dios. Una decisión tremenda para tener una buena y una relación estrecha con el Señor. Decidió consagrar todo. ¿Qué consagramos al Señor? Yo no estoy hablando de las cosas físicas. Me acuerdo en una de las iglesias que estuve, que la mesa de la cena, se me ocurrió en alguna ocasión agarrarla y treparme para cambiar un foco. Llegó uno de los diáconos y me dijo, hermano, esa mesa es consagrada para la cena. Y yo me estoy subiendo a la mesa, yo soy el consagrado. A veces creemos que consagrar las cosas o queremos consagrar las cosas, pero no nos consagramos nosotros mismos, ni consagramos a nuestros hijos al Señor, ni a nuestro matrimonio.
Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Conságrate tú. Cuida lo que ves, cuida lo que haces, cuida lo que dices, cuida con quién te juntas, cuida dónde vas. Eso es lo que vamos a tener que preocuparnos más. Consagremos nuestras vidas. Josías recibió un mensaje de Dios. Y termino. Ese mensaje de Dios es: mira, Josías, va a ser destruido Jerusalén. Se va a destruir. Nada va a impedir la ruina de Jerusalén. Nada. Pobre Josías. Tantas ganas que le estaba echando a todo para que llegara Dios y le dijera: Josías, Jerusalén va a ser destruido. Pero no le importó, porque él tenía que hacer lo que le tocaba hacer. Era buscar a Dios, consagrarse a Dios, llevar al pueblo a buscar a Dios, erradicar todo lo que a Dios no le gustaba que el pueblo hiciera. Y tuvo el compromiso de reformar al pueblo de Israel. Sabía que Jerusalén iba a ser destruido, pero él tenía el compromiso de renovar al pueblo. Y vuelvo a la pregunta, mi hermano: ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tanto convives con Él? ¿Qué tanto te has dejado tratar con Él? Después de que hizo esto Josías y se comprometió con el Señor a fortalecer y mantener una relación con Él, el compromiso de Josías era buscar a su Señor, tener una relación íntima con Él, pero hacer lo que le tocaba hacer. Después de haberse puesto a cuentas con Él, hacer lo que le tocaba hacer, permitir que Dios tratara con su vida, y estuvo dispuesto a hacer cambios radicales en su vida, cambios verdaderos. Conocí a un hombre que era alcohólico y dejó de serlo. Y el primer cambio que hizo fue tirar todas las botellas que tenía. Conocí a un hombre que era adicto a las drogas, dejó de hacerlo. Lo primero que hizo fue dejarse de juntar con los amigos que lo llevaron a la droga. Y conocí a alguien bien interesante que fue alcohólico. Alguna vez se los platiqué. Y que no podía comer ni siquiera no le entraba a una gelatina de rompope. Aunque le explicábamos que ya el alcohol se había evaporado, que ya no tenía efectos. No, él decía no. El simple hecho de ver, de sentir el sabor de una gelatina de rompope puede despertarme. Y he decidido hacer cambios radicales en mi vida. Después de que hizo todo esto Josías, después de que hizo todos estos cambios, viene algo bien interesante. Versículo 25 del capítulo 23. Escuche esto. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿No era lo que pedía el Señor que hiciera? ¿Se acuerda del mandamiento? ¿Cuál era? Ama al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, es decir, con todo lo que tú eres, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, con toda tu voluntad, con todos tus sentimientos y con todas tus fuerzas. ¿Qué es? ¿Tú crees que vas a adorar y amar al Señor con ese cuerpo tilico que traes? Que no te alimentas, que no te cuidas, que no haces ejercicio, con ese sobrepeso. ¿Tú crees que lo vas a adorar igual? No. El Señor dice, con todas tus fuerzas. Yo quiero a alguien que me adore con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Y Josías lo hizo. Y entonces dice el versículo 25.
Nunca hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todos la ley de Moisés. Desde entonces, ¿qué? No hubo un rey como él. No hubo otro igual. A mí me encantaría que cuando yo me muera, en el epitafio, se dice epitafio, ¿va? De la tumba, lo único que dijera mi esposa, mis hijos y mis nietos, y que le pudieran poner ahí sin que yo se los pida: no hubo otro hombre igual como Héctor. ¡Ay, qué chido! ¿No? ¿Ha pensado en lo que quiere que diga su tumba? Deje que le pongan su familia lo que piensan de usted cuando se muera. Pero ¿qué quisiera que Dios me dijera cuando yo me muera? Y me lo encuentre. Y me dijera: ven, papacito, ven. No hubo otro como tú allá abajo. ¿Por qué? Porque hiciste lo que te tocaba hacer. Porque permitiste que me involucrara en tu vida. Porque me amaste con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y porque hiciste cambios radicales en tu vida. No te dejaste influenciar, al contrario, fuiste de influencia para tu familia. Por tu culpa, toda tu familia va a venir para acá. Por lo que tú hiciste, toda tu familia va a terminar buscándome. Y toda tu familia es salva por lo que tú hiciste. ¿No sería padre que esto te dijera el Señor? Empecemos a buscarlo. Y empecemos a que el Señor trate con cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Señor. Y te bendecimos, Padre. Damos gracias, Dios. Ahora solamente ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a hacer las cosas que nos toca hacer, Señor. A buscarte reconociendo que hemos regado, que la hemos regado, que hemos hecho cosas que no debimos haber hecho, Señor. Pero también hacer cambios en nuestra vida. Hay cosas que no debemos seguir haciendo. Tengo que cambiarlas, Padre. Y gracias porque sé que tú tienes misericordia de nosotros y nos ayudas. Gracias, Señor. Permite pues que podamos seguirte buscando, que esta iglesia te busque, Señor, que no tenga ningún pretexto para hacerlo. Llueva, haga frío, mucho calor, lo que pase, Señor, que no dejemos de buscarte. Es tan fácil decir o poner un pretexto para hacerlo y no tener ningún sacrificio, que se va volviendo una costumbre el no hacerlo. No lo permita, Señor. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se para y cantamos al Señor y terminamos así cantándole? Vamos a alabar el nombre del Señor y darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Muévase porque así se le quita el frío. Gracias, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre, porque tú nos has bendecido, nos has guardado, nos has prosperado en todo lo que hacemos, Señor. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Te damos gracias y te bendecimos, Señor.
de gloria al Hijo amado, al que su nombre es exaltado sobre los cielos, la tierra y el mar, es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento, es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, 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 a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Y hay un compromiso de cada uno de nosotros a buscarte, a hacer lo que nos toca hacer, a venir humillados delante de ti, a pedirte perdón, pero también pedirle perdón a quien hemos ofendido, Señor. Y dejar de hacer las cosas que te ofenden, que no te gustan, hacer cambios radicales en nuestra vida. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de tener un Dios con tanto amor para nosotros. Ahora llévanos en paz, Padre. Guarda nuestras vidas como lo has hecho, y que esta semana, con frío, con lluvia, buen temporal o mal temporal, caminemos confiados en que tú vas adelante de nosotros, guardándonos, unas veces cargándonos, otras veces abriendo camino, empujándonos, jalándonos, pero siempre ahí con nosotros. No permitas que nos soltemos de tu mano, Señor. Que siempre te busquemos y que siempre hagamos tu voluntad. Gracias, Señor. Iglesia, que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros, que nos bendiga y nos guarde. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga su shalom, su paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el gran amor de nuestro Padre y la comunión de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde hoy y hasta que tú vengas, Señor Jesús. Y estamos esperándote, pero hagamos lo que nos toca hacer, y que nos tomes y que nos encuentres haciendo lo que nos toca hacer. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos miércoles a las 8, ahora sí, y el próximo domingo también. Cuídense mucho del frío. Que Dios les bendiga.